Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo número 4. Nos ha tocado el tema de incorporación de clases de documentos y su reconocimiento, la prueba en el derecho procesal penal peruano, la pericia, el careo y otros medios, regulación en el Código de Procedimientos Penales, la audiencia preliminar y el autoenjuiciamiento. Está a cargo, en este caso estamos a cargo de mis compañeros de Claudia Elizabeth Vara Chávez, Alonso Durén Avendaño Mamani quienes hablan, mi compañero Edison Alberto Ábalos Villa, mi compañera Viana Facundo, mi compañera Diana Vanessa Cumpa Dávila y Karen Lisbeth Duque Valencia. Vamos a hablar una breve introducción. Ya, uno de los componentes esenciales en el trabajo investigatorio es la inclusión y el examen crítico de fuentes documentales que sean pertinentes y de confianza. La elección adecuada, la verificación y el reconocimiento de los documentos establecen el fundamento para que haya transparencia, objetividad y credibilidad científica, lo cual evita la discusión de datos sesgados o incorrectos. Asimismo, utilizar de manera apropiada procedimientos estandarizados y métodos científicos nos asegura que los resultados conseguidos sean válidos y reproductibles. Nuestro trabajo trata de unos aspectos metodológicos, subrayando la relevancia, la rigurosidad, pertinencia y autenticidad del manejo de documentos y, por ende, pruebas. Se analizan varias clases de fuentes y evidencias, incluyendo las digitales y las tradicionales. Y como no olvidarse también que examinamos y examinan, ¿no?, procesos institucionales, formales, tecnológicos, que nos garantizan la integridad y el valor científico. Además, además, se tienen en cuenta los retos que presentan en la era digital, con el aumento de datos, megadatos no verificados y la existencia de regulaciones sólidas para el reconocimiento académico legal de la información. En nuestro proceso penal, en este caso ya básicamente sea moderno, especialmente en el sistema acusatorio peruano, se estructura para balancear la eficacia de la persecución del delito con la garantía de los derechos fundamentales de los imputados. En esta lógica, la audiencia preliminar y el autoenjuiciamiento cumplen un papel pues crucial dentro de un trámite intermedio entre la investigación preparatoria y el juicio oral, asegurando la depuración de la acusación y la adecuada preparación en un debate judicial. A continuación paso a mi siguiente compañero para que empezamos con la presentación de documentos. Ok, sí. Buenas noches con todos, buenas noches, profesora. Yo les voy a hablar un poco sobre la incorporación de clases de documentos y su reconocimiento. La incorporación de documentos es el acto mediante el cual se añaden formalmente distintos tipos de fuentes documentales a un proceso de investigación, proceso administrativo o expediente judicial. Este proceso no se limita a incluir físicamente o digitalmente un documento, sino que implica verificar su autenticidad, su pertinеncia y el objeto de estudio y su valor probatorio científico. En el ámbito investigativo, la incorporación busca garantizar que la información utilizada cumpla con criterios de confiabilidad, objetividad, construyendo el rigor metodológico del trabajo académico. Bueno, en las clases de documentos tenemos 4 puntos. Dice documentos públicos expedidos por autoridades estatales o entidades reconocidas por la ley, ejemplo, partes de nacimiento, resoluciones judiciales, actas notariales, que poseen presunción de autenticidad. Documentos privados elaborados por particulares, contratos, convenios, cartas. Su validez requiere en ocasiones procesos de reconocimiento o verificación de firmas. Documentos oficiales internacionales emitidos por organismos multilaterales, ONU, OEA, OMS. En investigación jurídica o política permite analizar el cumplimiento de compromisos internacionales. En documentos científicos y académicos tenemos académicos, artículos revisados por pares, tesis, libros especializados e informes de investigación representan fuentes de conocimiento válido.
En documentos técnicos y estadísticos tenemos censos, encuestas nacionales, reportes ministeriales o institucionales que aportan datos verificables y actualizados. Como punto número 3 tenemos el reconocimiento de documentos. El reconocimiento es la aceptación formal de un documento como válido y auténtico para fines probatorios o de investigación, que puede clasificarse en reconocimiento legal o formal, que se obtiene mediante mecanismos previstos en la legislación, como la legislación notarial, la apostilla de la Haya o certificación consular. El reconocimiento institucional, aceptación dentro de procedimientos académicos o administrativos bajo reglamentos internos de universidades, ministerios o tribunales. El reconocimiento digital, se verifica mediante herramientas tecnológicas como certificados digitales, firmas electrónicas que garanticen integridad y autenticidad. Como cuarto punto tenemos la importancia de la investigación, que se basa en la correcta incorporación y reconocimiento de documentos, cumple funciones claves, asegurar validez científica y jurídica al trabajar con evidencias verificables, evitar la desinformación al distinguir entre fuentes confiables y no confiables, respaldar los documentos de investigador, dándoles legitimidad frente a la comunidad académica, fomentar la transparencia al dejar clara la procedencia y autenticidad de los datos utilizados. Como último punto, tenemos los desafíos actuales, que la digitalización de documentos plantea retos sobre seguridad informática y la necesidad de marcos normativos sólidos para garantizar su reconocimiento legal. La interoperabilidad entre sistemas entre sistemas nacionales e internacionales sigue siendo un obstáculo para el reconocimiento de documentos oficiales extranjeros. Le doy pase a mi siguiente compañero. Muy buenas tardes, estimada docente y compañeros. Mi nombre es Edison Ábalos y en mi intervención explicaré la regulación contenida en el Código Procesal Penal, el cual constituye esa base tan importante, esta normativa que organiza de cómo se investiga, cómo se juzga y cómo se sancionan los diferentes delitos en el Perú. Este código no solo fija procedimientos, sino que también establece estos derechos, estas garantías para los procesados, ya sea las víctimas o también las diferentes instituciones que intervienen en esto que llamamos la justicia penal. En ello podemos destacar tres ideas principales en esta regulación. Por un lado, primero, el orden del proceso penal, ¿no? Donde que este código se divide en etapas claras, en la investigación preparatoria, intermedia y el juicio oral. ¿Esto qué nos asegura? Nos asegura que las decisiones no se tomen de manera, digamos, arbitraria, sino que dentro de un cauce previamente definido. Por ejemplo, si ocurre un caso de lesiones graves previsto en el artículo 121 del Código Penal, el fiscal dirige la investigación preliminar y solo después de verificar que hay suficientes pruebas presente ante un juez. Segundo, la protección de los derechos fundamentales. El código también garantiza la diferente presunción de inocencia, ¿no? Lo que es muy importante. En el artículo 2 del título preliminar. Y un derecho de defensa desde la primera diligencia, que es el artículo número 9. Esto significa que incluso un acusado de homicidio simple, regulado en el artículo 106, debe tener acceso inmediato a un abogado y a un proceso justo. Y tercero, la función de las instituciones judiciales. Por ejemplo, en este caso tenemos el Ministerio Público, ¿no? Que es el titular de la acción penal. La policía también actúa como auxiliar en la investigación y los jueces son garantes de la legalidad y de los derechos en cada etapa. Pensemos eso de robo agravado, ¿no? El artículo 189. La policía detiene en flagrancia al fiscal, formaliza la investigación y el juez controla la validez de las pruebas para garantizar que no se vulneren estos derechos. En efecto, en conclusión, el Código Procesal Penal es esencial para mantener un sistema judicial ordenado, como le mencioné, y delimita cómo se ejerce la acción penal y protege derechos de los diferentes procesados al momento de que el Estado cumpla con un deber de sancionar los diferentes delitos. Gracias. Mi compañera continuará con el siguiente. Buenas tardes. Bueno, continuamos con las pruebas en el derecho procesal y en esta ocasión me toca hablar sobre la pericia, ¿no?
La prueba pericial es un modelo probatorio fundamental que busca incorporar al proceso el conocimiento especializado para la explicación y mejor comprensión de algún hecho que haya ocurrido, el cual escapa al saber al juez, y su regulación está principalmente en el artículo 172 y 181 del Código Procesal Penal. Entonces, la pericia no es una simple opinión, sino un dictamen motivado que se funda en métodos y técnicas especializadas. Su finalidad es ayudar a encontrar, establecer hechos y proporcionar al juez criterios técnicos para poder valorar un elemento de prueba. Procede siempre que para la explicación y una mejor comprensión de un hecho se requiera un conocimiento especializado. Su objeto puede ser material, el cual constituye un análisis de objetos, de sustancias o documentos, la pericia balística, por ejemplo, y personal es la evaluación de personas, en este caso con la pericia psicológica, psiquiátrica o hasta un examen de ADN. En cuanto a lo cultural, pues el pronunciamiento sobre las pautas culturales de referencia de acuerdo al imputado. En el artículo 15 del Código Procesal Penal relacionado con inimputabilidad cultural. Ahora, esta pericia también cumple algunos requisitos. Debe ser motivada, acompañarse de anexos pertinentes y explicar las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos que lo sustentan, ¿no? Similar al artículo 472 del Código Procesal. También organiza y debate, y todo esto ocurre dentro de un juicio oral. El perito debe ser examinado o interrogado también para que pueda explicar y fundamentar su conclusión. Es necesaria también realizar una valoración del dictamen pericial, lo cual no es vinculante para el juez, pero el magistrado lo valorará según las reglas de la sana crítica racional. Como otro medio de prueba tenemos el careo, ¿no? El careo es un medio de prueba personal, secundario, pero también complementario, que está regulado en el artículo 182 del Código Procesal Penal y consiste en la confrontación oral y personal de dos o más sujetos procesales, que pueden ser los imputados, los testigos o peritos cuyas declaraciones previas presentan una discordancia relevante. Es un instrumento de verificación y contraste a la vez. No es una prueba autónoma, puesto que es un mecanismo que ayuda a depurar o esclarecer la información obtenida de las declaraciones ya prestadas, con la finalidad de eliminar desacuerdos o contradicciones y permitir al juez apreciar la sinceridad o insinceridad de los careos o de los careados. Para que se ordene un careo en un proceso, deben concurrir tres requisitos esenciales. Las declaraciones previas, como punto número uno, que las personas a carear hayan rendido declaraciones previamente al proceso. Número dos, la discordancia, que exista una contradicción relevante entre sus declaraciones sobre un hecho o una circunstancia. Y la utilidad y pertinencia, que es la confrontación y esta tiene que ser pertinente para que exista una posibilidad real de que la diligencia aclare la divergencia. Y también, así como tenemos la pericia y el careo, existen otros medios de prueba, ¿no? Entre ellos tenemos la prueba testimonial, la prueba documental y todo tipo de documentos especiales que puedan ser incluidos. Mi compañero a continuación. Bien, Miss, ahora hablaremos sobre la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es una etapa judicial, pública y oral que ocurre antes del juicio y que tiene como objetivo principal, pues, es determinar si hay elementos suficientes para continuar con el proceso y así también resolver cuestiones procesales previas, como la admisibilidad de pruebas y fijación de puntos de disputa. Aquí también su naturaleza y su propósito varía ligeramente entre el proceso civil y el proceso penal, donde en el ámbito penal se verifican
si existe causa probable para el juicio, mientras que en el tema de civil se enfoca en la resolución de controversias y la preparación para la etapa de pruebas. En el proceso penal tenemos el propósito. El propósito aquí es determinar si hay pruebas suficientes para llevar al acusado a un juicio penal. En el desarrollo, el fiscal presenta la acusación y debe demostrar si se cometió el delito y que si el acusado es responsable o no. Y con lo que finaliza, que es el resultado, aquí vamos a ver si hay pruebas suficientes y el juez va a determinar que en caso se debe avanzar a un tribunal si hay causas comunes. Ahora, también como objetivos principales tenemos fijar los puntos sobre los que existe controversia, asegurar la pertinencia y conducencia de las pruebas ofrecidas por ambas partes y también permitir el diálogo entre las partes y el juez para poder aclarar aspectos del proceso. También tenemos lo que es el autoenjuiciamiento. El autoenjuiciamiento es una resolución por la cual la autoridad jurisdiccional es encargada de la etapa intermedia, la cual ordena la remisión de los actuados al juez encargado del juicio y consiguientemente al emitirse dicha resolución no se examina la responsabilidad penal y los factores de atribución del hecho punible, como erradamente lo entiende la parte recurrente. Lo único que se va a realizar en este momento será determinar si ese contenido preciso para el juicio. Además, tenemos en esta etapa tenemos los efectos procesales, que en los efectos procesales vamos a tener lo que es, como primer punto, el cierre de investigación. También vamos a ver, publicita el proceso, estabilidad procesal y la condición de la defensa. Le doy paso a mi compañera. Sí, como para finalizar, tenemos la importancia, son esenciales para garantizar un proceso penal justo y ordenado. Primero, la delimitación del objeto del juicio consiste en identificar con precisión los hechos que serán objeto de debate en juicio oral, incluyendo a los imputados, los delitos y su calificación jurídica, lo que asegura la claridad y especialidad en el proceso. Segundo, como filtro procesal en el auto, actúa como un control judicial riguroso que verifica que la acusación fiscal cumpla con los requisitos legales, evitando que acusaciones infundadas o deficientes procedan a juicio, garantizando así la calidad profesional. Tercero, establece las bases para la etapa de juzgamiento, señalando los medios probatorios admitidos, las partes involucradas y el juez competente, lo que otorga certeza y orden al proceso. Finalmente, cumple con una garantía de congruencia, impidiendo que se introduzcan en el juicio hechos o cargos nuevos no contemplados en la acusación, salvaguardando el derecho a la defensa y el principio constitucional de congruencia entre acusación y sentencia. Estas funciones hacen del auto de enjuiciamiento un pilar fundamental en el sistema penal, garantizando la legalidad y protección de los derechos de todas las partes involucradas. Doctora, continuando con la exposición, tenemos las conclusiones. En este punto tenemos la incorporación y el reconocimiento de los documentos que representan un eje fundamental en cualquier proceso de investigación o actuación jurídica, pues estos constituyen la base en la cual se construye la validez de los argumentos y las conclusiones. No se trata únicamente de añadir fuentes, sino de garantizar que éstas cumplan con estándares de autenticidad, legalidad, confiabilidad y pertinencia. En un mundo cada vez más digital, el desafío radica en armonizar la tradición documental con nuevas formas de certificación tecnológica, de modo que se persevere la seguridad y la validez de la información, ¿no? Con esto de la IA, ahora tienen que tener validez la información que brinda. En definitiva, el adecuado manejo documental no solo fortalece la calidad científica y académica de una investigación, sino que asegura la transparencia, objetividad y credibilidad, los principios esenciales para la producción de reconocimientos y la consolidación del Estado de Derecho.
El Código Procesal Penal peruano constituye una herramienta central para consolidar, ¿no?, el sistema de justicia penal más, más garantista y eficiente. Su división por etapas, principios rectores y mecanismos de control refuerzan esa transparencia, ¿no?, y el respeto a los derechos humanos. El Código Procesal Penal del Perú establece el principio clave que constituye el marco para un litigio justo y equilibrado, tales como la igualdad de armas, la contradicción, la inmediación, la oralidad, el derecho a defenderse y la presunción de la inocencia. La etapa intermedia es la audiencia preliminar o auto de enjuiciamiento, desempeña un papel fundamental en el proceso penal, en particular en el sistema acusatorio peruano, al seleccionar la acusación, supervisar legalidad de pruebas y preparar el juicio oral, ¿no?, asegurando así salvaguardar los derechos esenciales y un debido proceso. Los procesos de inmediación y concentración, junto con la oralidad, son fundamentos técnicos procesales y posibilitan una justicia más eficaz y clara para favorecer la intervención directa del juez en cada fase del proceso. Muchas gracias.